Vamos a conversar con Ricardo Fernández, él es el delegado seccional de AMSAFE en San Lorenzo. Ricardo, el tema actual es la paritaria, ¿cómo estamos? Bueno, ha sido prácticamente una semana y un mes de mucho trabajo con el tema de la paritaria. Comenzó esta discusión el día 5 de febrero, donde se convocó a las partes y ahí se conformaron comisiones técnicas, algunas que trabajaron en condiciones de trabajo, como el tema del regreso a la presencialidad, garantizar los protocolos hacia dentro de las escuelas, los concursos, la continuidad del concurso de secundaria, del concurso de primaria, inicial y especial. Y en este sentido también trabajó la comisión de paritaria en el tema salarial. El día lunes 8 de marzo próximo pasado se convocó nuevamente y ya se hizo una oferta concreta. El ministro Pucineri la semana pasada había hecho anuncios a la prensa de que una vez conocida la propuesta nacional, se iba a hacer la oferta aquí en la provincia y que la oferta iba a estar rondando el 30%. La paritaria nacional, como todos saben, es público, fue del 34,6%, mejorando el salario mínimo para todo el país, teniendo en cuenta que hubo durante casi 4 años, no tuvimos paritaria nacional porque Macri la había derogado, inclusive hasta no teníamos Ministerio de Educación a nivel nacional, o sea, no teníamos un ámbito de discusión. Ahora tenemos el ámbito de discusión, se discutió, se consiguió este 34,6 también en 3 tramos, y en ese sentido el gobierno de la provincia hizo una oferta el día 8 de marzo de un 35%, que en algunos casos va a ser superior, va a llegar al 36%, porque depende de cómo se aplique, es todo salario, o sea, todo entre comillas en blanco, como se dice vulgarmente, todo remunerativo y bonificable, de manera tal que se traslada también al sector pasivo en igual porcentaje, el 35%, de acuerdo a cómo se jubiló cada compañero. La oferta era un 18% de promedio para el mes de marzo, que varía, reitero, de acuerdo al cargo, la situación de revista, la antigüedad, entre un 17 y un 19%, un 8% a partir del 1 de julio, un 9% a partir del 1 de septiembre y en octubre, en caso de que la inflación superara el 35%, obviamente si se hubiera aceptado esta propuesta, el compromiso o una cláusula de revisión para reunirse nuevamente en paritaria y establecer una diferencia de aumento para cubrir ese desfasaje que podría haber habido. Todo es, digamos, hipotético porque no sabemos qué va a pasar de acá a octubre. Ojalá no se dé esta situación porque eso también va a llevar a la tranquilidad de la economía no solo de los docentes sino de todo el país, y ojalá el gobierno nacional arbitre en los medios como para que la inflación vaya retrocediendo y no tengamos que estar discutiendo salario prácticamente cada 90 días. ¿Pero qué pasó en las bases cuando tuvieron que votar por estas? Bueno, realmente creo que hubo en algunos casos alguna información maliciosa, porque he visto algunos chats que le decían a los compañeros que la oferta era irrisoria, que era entre 2.000 y 3.000 pesos, muy lejos de la realidad. El cargo testigo, el cargo de maestro de grado, mínimamente 7.600 el sin antigüedad y casi los 11.000 pesos a partir del 1 de marzo de aumento para el del máxima antigüedad, llegando a casi 14.000 pesos en octubre para el que no tiene antigüedad y cerca de los 20.000 pesos el de máxima antigüedad. Ese era el aumento propuesto. Y también hay otra cláusula que estaba en el ofrecimiento paritario, que era que a partir del 1 de abril se conforma una comisión técnica para hacer el estudio de probabilidades para ir blanqueando lo que se nos otorgó en septiembre del año pasado y en diciembre nuevamente como no remunerativo y no bonificable. Esto es, tiene que ser así, tiene que ser una comisión que estudie esta situación, porque al pasar automáticamente a ser remunerativo y bonificable puede llegar a significar en algunos casos, principalmente en los que tienen menos ingresos, en un retroceso en el salario
O sea que pasarían a cobrar menos, porque estas sumas estarían afectadas de los descuentos de ley. Por eso es que es necesario conformar una comisión para que hagan los estudios y ver de qué manera el gobierno provincial ¿Y en qué plazo? Claro. aporta lo suficiente como para que no signifique un retroceso en el salario de bolsillo principalmente, y reitero, en aquellos cargos digamos que están al inicio de la carrera docente, que sería donde entrarían a cobrar menos. Reitero que yo creo que hay un sector, históricamente en ANSAFE, tengo 17 años al frente de la delegación, o sea que tengo alguna experiencia como para decirlo. Hay sectores que rechazan sea cual fuere la oferta. En muchas ocasiones hemos coincidido en los rechazos de las ofertas de los distintos gobiernos provinciales, de los distintos gobiernos que hemos tenido en estos últimos 17 años, y a veces en lo único que variábamos es en la estrategia. O sea, algunos proponían 24 y 48, el otro propone 48 y 72, o tiempo indeterminado. En cuanto a medida de fuerza. En cuanto a las medidas de fuerza, o sea, la estrategia de llevar adelante la medida de fuerza era la variación, pero hemos mocionado inclusive rechazar las propuestas. De hecho, que en otras oportunidades desde San Lorenzo se llevó al plenario provincial todos los votos por rechazo, con distintas estrategias de llevar adelante la lucha. Y en otras oportunidades nosotros hemos marcado las diferencias. Normalmente siempre somos nosotros, o sea, en este caso la conducción, lo que propone en algún momento de la lucha la aceptación, de manera tal de que el compañero vea el resultado de su lucha en el bolsillo, que es lo que nosotros todos manejamos. Ahora se da esta situación. Los compañeros aquí en San Lorenzo, por unos 50 votos, se expresaron en mayoría en el rechazo. A nivel provincial fue cerca de mil y pico de votos, 1.100 votos. Sí, la diferencia... me llamó la atención porque están muy parejos, casi empatados a nivel provincial. provincial. Claro, hay un 48% de la docencia de Santa Fe que quiere aceptar y hay un 52% que quiere rechazar. O sea que la cuestión está muy igualada. Distinto hubiera sido si se hubiera aceptado. Yo creo que estos compañeros que siempre postulan el rechazo ya hasta tenían preparados los flyers para decir que nuevamente se había entregado la lucha, que se abandona, que es una entregada y todo lo demás. Bueno, nosotros vamos a ser, como hemos sido siempre, respetuosos de la voluntad de los compañeros y vamos a llevar adelante todas estas medidas de fuerza, pero hay que aclararle a los compañeros que esta situación nos pone en una desventaja muy grande con respecto a la situación de los otros compañeros que también son empleados públicos de la provincia, porque hoy SADOP Rosario aceptó la propuesta y es de esperar que SADOP Santa Fe también la acepte, de manera tal que el lunes 15 va a haber chicos de escuelas privadas que van a tener la escuela donde ir a asistir a sus clases, pero los de los chicos de las escuelas públicas no. Eso ya nos marca una diferencia ante la sociedad. Y también que ATE y UPCN es muy probable que mañana en sus plenarios provinciales resuelvan en el mismo sentido, aceptar la propuesta que va en el mismo orden de la fuerza que nos hicieron a nosotros, un 35% y escalonado. ¿Qué significa esto? Que vamos a quedar solo en la lucha como sindicato provincial dependiente del gobierno de la provincia. ¿Y esto a dónde nos lleva? Como el paro es 15 y 16 y 23 y 25, porque el 24 es el feriado el feriado nacional, recién nos llevaría a la posibilidad de que el gobierno nos convoque nuevamente a partir del 26, que puede ser el 26, puede ser el 28. ¿Qué quiero decir? Fin de mes, fin de marzo, y como dijo hoy en conferencia de prensa el ministro Pucinelli, ratificaron la oferta, o sea que va a ser la misma oferta. O sea que vamos a discutir dentro de 20 días si aceptamos o no aceptamos esta misma oferta. Y aunque la variaran en algún punto, estos compañeros, por la experiencia, van a volver a proponer o a mocionar el rechazo de la propuesta. ¿A qué nos lleva todo esto? A que probablemente, y con un poco de suerte y mucho viento a favor, si cobramos algún aumento lo estemos cobrando en mayo. Retroactivo o no retroactivo, no sé qué actitud va a tomar el gobierno provincial respecto a la postura que hemos tomado los docentes públicos, pero esa
La cuestión, y a veces mucho se nos ha cuestionado, principalmente a la conducción, se cuestiona por a veces la espera en el tiempo para discutir, dado que no convoca el gobierno provincial y en cierta palabra querían que hagamos acciones ya a partir del 5 de febrero. Bueno, la cuestión es ahora que tenemos oferta, que tenemos una oferta razonable, que se ha valorado en ese sentido, que yo creo que es aceptable, lo sigo manifestando. Lo dije antes de la votación y lo estoy diciendo de nuevo. O sea, para mí es una de las mejores ofertas a nivel no solo provincial, sino a nivel nacional, que hemos recibido los docentes en este ámbito de discusión, en este ámbito paritario. Ha cambiado su postura el gobierno provincial con respecto a la forma de discutir, cosa que no venía haciendo el año pasado, porque la discusión no era abierta, no había posibilidades de debate, y ahora se han reunido, se han formado las comisiones técnicas, se ha debatido, se ha fijado para que ningún sector quede postergado, o sea, valorizar desde el maestro que recién empieza hasta el maestro de máxima antigüedad que está a punto de jubilarse, y también el sector pasivo. O sea que estaban todos los puntos de los reclamos que veníamos haciendo, tanto de la conducción como de los sectores internos de la oposición. Están los concursos, están las fechas de la toma de posesión, se va a continuar con todo eso, se siguen respetando lo que se dio el año pasado como artículo 500 para aquellos casos de los compañeros que tienen alguna situación y que no les permiten este marco de pandemia asistir al establecimiento porque tienen algún familiar en zona de riesgo, porque tienen hijos menores, bueno, hay varias causas, y también aquellos artículos, los 60, los que conviven con personas mayores de edad que tienen algún problema de salud y que por el riesgo de contagio tienen autorizada una licencia. O sea, todo esto estaba garantizado. Nosotros seguimos diciendo que escuela que no esté en condiciones de abrir y de garantizar que se cumplan todos los protocolos no tiene que abrir. Esa es una resolución de la Asamblea del año pasado y lo seguimos ratificando, pero aquellas escuelas que están en condiciones, que recibieron los fondos para adquirir los elementos de limpieza, que tienen el personal de limpieza y que tienen todo el personal docente, tendrían que arrancar. Y hay otro tema que me estoy olvidando, que es el tema de la vacunación. Los docentes estábamos ubicados en prioridad en 7º lugar. La CETERA hizo una gestión ante el Ministerio de Educación de la Nación y se consiguió que se adelante y que nos pongan en 4º lugar de prioridad. De hecho, ya se están vacunando en todos los lugares del país, inclusive hasta en nuestro departamento San Lorenzo. Hay muchos docentes que nos mandan la foto de que están siendo convocados a los centros de salud para vacunarse. Y el otro tema es que también un reclamo que le estábamos haciendo al gobernador es su promesa de campaña, el boleto educativo gratuito, que también ya se está implementando. Y si a esto le sumamos para aquellos cargos jerárquicos o aquellos que tienen sueldos, digamos, los que están al fin de la carrera o que tienen 2 cargos, que perciben sueldos que estaban afectados por el impuesto de la ganancia, también eso se está discutiendo en el Gobierno Nacional, en el Congreso Nacional, un proyecto de elevar los mínimos imponibles que va a significar para estos compañeros también un alivio porque van a haber reducido los aportes al impuesto a la ganancia y en algunos casos le va a desaparecer, no van a tener más que aportar impuesto a las ganancias. O sea que hay varios puntos a favor de que esta propuesta o esta paritaria tendría que haber sido aceptada según mi modesto punto de vista, pero bueno, los compañeros han decidido que no y ahí estaremos al frente para llevar adelante estas 2 jornadas de lucha de 48 horas y esperemos que el gobierno provincial nos convoque nuevamente y ver cómo salimos de este conflicto. ¿Hay posibilidad de que convoquen antes del 26? Mirá, la historia me dice que normalmente cuando estamos en medio de un plan de lucha, ni este gobierno ni antes el gobierno socialista nos convocaba. Hasta que no terminaba el último día de jornada de lucha no había convocatoria. Pero hoy ya salió prontamente, una vez enterado del resultado del plenario de delegados seccionales de ayer, el ministro Pucineri a decir, según lo entiendo yo, que no hay otra posibilidad, que es la mejor propuesta a la que se pudo llegar en el ámbito de discusión, en el ámbito paritario. Distinto fue lo que pasó el año pasado, reitero, se estuvieron discutiendo en comisiones técnicas salariales y se llegó a este resultado. Entonces el ministro ratificó esa oferta
A lo que le tenemos que sumar, reitero, que SADOP está aceptando y que seguramente mañana ATE y UPCN va a aceptar, o sea que se quedaríamos los docentes públicos de ANSAFE solos en nuestra lucha. Quiero comprender qué es lo que piden, o sea, ganó el rechazo, pero qué es lo que se pide para mejorar la propuesta. Mirá, en realidad, si vos lees las mociones, no se vislumbra, lo rechazan por insuficiente, dicen. Lo rechazan, en algún caso, ayer algún delegado seccional dijo que se podían acortar los plazos en lugar de 3 tramos en 2 tramos, o mejorar lo percibido a partir de marzo, que yo creo que un 18%, teniendo en cuenta que la inflación de enero y febrero ronda el 4, suponiendo que marzo sea otro 4, sería un 12, le estaríamos ganando el primer trimestre por 6 puntos, que es más o menos el cálculo que estamos haciendo de lo que se pudo haber perdido de poder adquisitivo durante el año pasado. O sea que estaríamos empatando de marzo a marzo la inflación. Sinceramente, yo no le encuentro una explicación más allá de, bueno, a lo que nos tienen acostumbrados los compañeros de la interna de la oposición de ANSAFE, de que siempre rechazan, sea cual fuera la propuesta. Gracias por la nota, Ricardo, y estaremos atentos a ver cómo sigue este tema. Ojalá sea la mejor solución para todos. Gracias.